bienvenido de verdad. El doctor Javier de Castro se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, realizó un máster de cuidados paliativos especialmente en enfermedades oncológicas, ejerce su actividad como oncólogo en el Hospital La Paz de Madrid desde 1995, donde es jefe de sección del servicio de oncología médica y además, no sé de dónde sacas tiempo porque además eres jefe de la unidad de innovación en científica y de investigación de dicho hospital. Siempre muy ligado a la parte asistencial y a la parte científica, eres miembro de distintas organizaciones como el SEOM, presidente de la Asociación también para la Investigación del Cáncer de Pulmón en la Mujer, que yo cuando vi esta asociación digo, qué bien que haya algo tan específico, o sea, que la medicina ha avanzado tanto que ya hay una asociación específicamente del cáncer de la mujer, que quiere decir que es diferente a otros tipos de cáncer, ¿no? Del hombre, quiero decir. Y luego, bueno, pues además de que participas en el desarrollo clínico de fármacos para el cáncer de pulmón en esta investigación en biología molecular, para conocer mejor esta enfermedad, pues te da la vida para hacer una entrevista con nosotros de la que estamos súper agradecidos, porque el libro, bueno, Manual de Supervivencia, es un libro que recomendamos de verdad a todas las personas que nos sigan en nuestros canales. Y bueno, pues te voy a dar paso para que no perdamos ni un minuto de esa sabiduría y de este libro a quien no lo haya leído. Y luego pues ya vamos a las preguntas de los que participan en los distintos canales. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, y un placer estar aquí con todos vosotros, de verdad, y por darme la oportunidad, pues, de presentar el libro, ¿no? Que realmente es un libro, estaba charlando antes con Ana antes de empezar, y un poco como os comentaré ahora toda la historia del libro y por qué, y qué quiero yo plasmar en el libro, pues que es para y por el paciente oncológico y espero que sea útil. Hasta ahora los pacientes que lo han ido leyendo, todos me han dado esa impresión, esa buena sensación de que les ha servido, ¿no? Pero ese es mi principal objetivo, ¿no? Y fácil de leer, que es lo primero que yo he agradecido. Es un libro con un lenguaje ameno, coloquial, con unas frases muy potentes que yo me he visto muy reflejada y es muy ameno, o sea, de verdad que muy Sí. recomendable. Pues nada, voy a poner la presentación, que yo creo que decirme, ya Se lo ve, veo. se ve Sí. perfectamente. Bueno, pues esta es la historia de Cáncer Manual de Supervivencia. La portada es curioso porque la portada fue la editorial Planeta, vamos, el grupo, dentro del grupo Planeta, la editorial Alienta, que es la que lo ha editado. Pues a mí no me gustaba poner una imagen sin pelo, porque me recuerda siempre al estereotipo de la quimioterapia, de la estigmatización. Pero fíjate, hablando con ellos me decían, no, es estéticamente una imagen muy bonita, es una persona altiva que mira de frente, que mira alto, que no tiene para nada ni vergüenza ni tampoco que está enfrentándose a la enfermedad y que realmente puede ser muy impactante en el sentido positivo. Y curiosamente muchos pacientes eso me han dicho. Luego el título Manual de Supervivencia fue cosecha mía y les gustó mucho, pero como le comentaba Ana, este libro se empezó a gestar casi a finales de 2017. Lo que pasa que yo voy, como ha comentado Ana, como puedo. Lo primero que veo son pacientes y luego hago muchas cosas. Entonces, este libro se ha escrito entre aviones, entre trenes, en vacaciones, porque tampoco era un libro que yo lo quería escribir ni lo podía escribir de una forma completa de corrido, porque al final, aunque sea un libro de medicina y un libro de pacientes, pero al final es un libro que tienes que escribirlo cuando estás inspirado, ¿no? Y se llama Manual de Supervivencia y posteriormente cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sacó el suyo de Manual de Resistencia, digo, ya me ha fastidiado el título, pero a la editorial le pareció que esto era un manual y que podía seguirse utilizando. Ana ya ha contado un poco quién soy yo y no voy a insistir porque yo ahora mismo tengo 54 años y básicamente
yo, como la mayoría de los médicos y personal sanitario, que lo estamos viendo ahora también con el coronavirus, pues soy vocacional. ¿Qué es la vocación? Pues no se sabe. Yo dándole muchas vueltas, me ha dicho antes Ana que muchos de vosotros de rutinioterapia conocéis a Mariela Michelena y hablando con Mariela muchas veces, pues yo le decía, mira, la vocación no sé si es un trauma de la infancia, porque al final realmente de algún lado tiene que salir. En mi familia médicos directos no hay. Hay algunos primos segundos y esto, pero médicos directos no hay. Y posiblemente el trauma de la infancia vino un compañero que sigue siendo un íntimo amigo mío desde el colegio, pues que tuvo un cáncer, una leucemia infantil a los 10 años y entonces, hace muchos años, salió adelante y está curado. Y posiblemente porque esto que te hacen las madres de quería tener un médico y también quería tener un cura no lo consiguió, pero un médico sí. Entonces, bueno, al final, pues aquí estoy yo, que desde no sé por qué, desde muy pequeño, esto del cáncer me molaba mucho y no sabía muy bien por qué, pero por ejemplo, yo que soy de la época del CO y del BUP, yo en mis trabajos de biología ya quería ser médico y ya quería ser oncólogo y cuando hice la carrera ya quería ser oncólogo, aunque no sabía muy bien qué era ser oncólogo. Y Albert Espinosa, que seguro que es uno de los pacientes que más ha escrito y que yo también más he leído, estaréis conmigo, me encanta esta definición. Un oncólogo es una profesión extraña, pero que alguien tiene que hacer. Son los malos de la película para cualquier enfermo de cáncer. Sin duda, cualquier médico que elige esta especialidad merece toda mi admiración. Y a mí me gusta mucho porque es verdad, porque incluso los propios compañeros nos miran como el coronavirus, ¿no? Como, uff, estos cuanto más lejos mejor. Pero es verdad que luego, por suerte o por desgracia en la vida, pues mucha gente pasa por nuestras manos y se da cuenta que somos, bueno, pues unos médicos muy vocacionales, muy volcados en general y además con una especie de esquizofrenia mental porque tenemos a vosotros los pacientes al lado y al mismo tiempo tenemos a la investigación más puntera al lado y eso es algo muy apasionante de nuestra especialidad que no lo tienen otras porque tenemos una carga emocional con muchos pacientes muy alta y al mismo tiempo yo puedo ver al paciente en la consulta y echarnos unas lágrimas por la mañana y a lo mejor estar viendo al microscopio las células de su cáncer por la tarde. Entonces, ya digo que esto a mí, desde luego, todos los días cuando voy a trabajar me llena de satisfacción a pesar de ser oncólogo. ¿Por qué escribí el libro? Bueno, primero por una historia de amistad, que también Ana conoce a Cipri Quintas, que es un amigo mío del alma, y fue el que él había escrito un libro, había conocido a gente de Alienta y fue el que precisamente pues me animó a escribir un libro. Yo hablé con la gente de la editorial y la filosofía de Cipri y mía va un poco por la línea de que realmente al final en la vida te quedas con los amigos, ¿no? Y cuando das cosas sin esperar recibir, pues muchas veces duermes muy tranquilo. Y eso es algo fundamental, ¿no? Y bueno, en un momento también lo escribí por madurez profesional. Yo creo que este libro no se puede escribir con 30 años por muchos motivos. Primero porque no tienes la experiencia y segundo también porque no tienes, yo creo que los oncólogos somos unos médicos que estamos muy volcados, pero que tenemos que hacer una especie de también coraza emocional, porque si nos involucramos mucho, también tenemos un problema, ¿no? Y yo por lo menos personalmente pienso y viendo, analizando a mis chicos más jóvenes en el hospital, te das cuenta cómo a lo largo de la madurez profesional pierdes, o sea, a lo mejor eres más rudo en ciertas cosas o más taxativo en otras, pero sin embargo pierdes un poco de esa coraza, ¿no? Y luego finalmente porque es una necesidad no cubierta. El médico no tiene tiempo, es que no tenemos tiempo, el sistema sanitario cada vez es peor, tengo 20 en consulta, el paciente sale, no está informado, me voy a Google, me voy al vecino, etcétera, etcétera. Y aquí todos nos echamos la culpa, pero al final algo muy importante es que el paciente no se siente cómodo. Y no se siente cómodo porque no conoce bien la enfermedad, no conoce bien el proceso a pesar de que muchas veces estamos haciendo una medicina maravillosa y a pesar del coronavirus, tanto que dicen el sistema sanitario se ha resentido un montón, pero al final de todo
tanto en coronavirus, que hemos sido, por mucho que se diga, el sistema ha colapsado, pero ha seguido adelante de una forma espectacular. Nosotros en La Paz, para que os hagáis una idea, en mes y medio tratamos a casi 3.000 pacientes y hubo un momento que había en un hospital de 1.300 camas, 1.100 estaban ocupadas por pacientes con coronavirus, con lo cual, al final, nuestra sanidad tan criticada es, yo creo, muy potente y posiblemente es por el factor humano por lo que es más potente. Y aquí incluyo a todo, no solo el personal médico, sino sanitarios en general, porque la enfermería, y vosotros lo sabéis, la oncológica, sobre todo vamos casi de la mano y es súper, súper necesaria. ¿Cómo plantea el libro? Bueno, pues el libro tiene un índice, pero básicamente el índice va recorriendo lo que es la historia de un paciente desde que es diagnosticado hasta que a lo largo de la evolución pues va pasando etapas. Por eso era un poco lo de llamarlo manual y yo lo entendí como una guía de viaje, porque al final el cáncer cuando llega a nuestra vida es el viaje de tu vida. O sea, evidentemente no es el más apetecible, no es el que todos queríamos, pero posiblemente sí es el más de riesgo que vamos a tener y desde luego sí que es un cáncer, o sea, una enfermedad que realmente no la afrontamos como eso, como una guía de viaje. O sea, si mañana nos vamos a ir, como digo yo en el libro, al Himalaya, ¿a quién no se le ocurre leer cómo ir al Himalaya, qué guía escoger, qué ropa llevar? Y para eso necesitamos una guía. Entonces, cuando llegamos al cáncer, el cáncer o el cáncer llega mejor a nuestra vida, nos encontramos con que estamos de entrada perdidos, ¿no? Y entonces, en esta guía voy a hablar de las tres fases que seguro algunos estáis en la fase inicial de diagnóstico. No sé si se habrá conectado mi íntima amiga Pilar, que acaba de ser diagnosticada y que la mando un beso desde aquí si está conectada. Y que se lo dije Sí, porque, está conectada. genial, pues precisamente por la importancia de pillar este proceso desde el principio, luego ver cómo son los tratamientos, que nos dan mucho miedo, y luego el seguimiento, que curiosamente también nos da mucho miedo, porque el cáncer sigue dando mucho miedo, sigue siendo muy tabú y cuando llega a nuestra vida se comporta como un auténtico terremoto que de la noche a la mañana nos hunde los cimientos más sólidos de todo, del trabajo, de la relación, de nuestra vida en general. Y una de las cosas que yo siempre digo es el por qué yo. Es una cosa que es humana y que todos nos preguntamos, ¿por qué me ha tocado a mí? Si yo no he fumado nunca, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo soy joven, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué resulta que mi familia, todas las generaciones han muerto de cáncer y a mí también me toca? El por qué, al final, yo me gustaría transmitir varias cosas. Primero, que esto no es una cosa de pocos. En España sabéis que cada año se diagnostican 250.000 casos y esto va para arriba, que no somos únicos, uno de cada 3 hombres, uno de cada 5 mujeres vamos a pasar por esto y que no sois desgraciados porque es una enfermedad más. Y una de las cosas que los oncólogos odiamos es esto de que la sociedad identifique cáncer con algo malísimo y que lo utilicen los periodistas en palabras, etcétera. Los políticos son el cáncer de la sociedad, etcétera, no sé qué. Y al final el cáncer es una enfermedad más. Hay gente que tiene un infarto agudo de miocardio que sale de milagro, que su vida pasa a ser compleja porque el corazón no funciona bien y nadie dice que está luchando contra la diabetes o contra la hipertensión, pero sí vemos el cáncer como una batalla, como un soldado que tiene que ir, que no sabe si va a volver del frente, como digo el libro. Entonces, el primer mensaje para este inicio es el por qué yo, pues porque las cosas pasan, son así. Es una lotería, pero tampoco porque también hay gente que se enfada mucho cuando tiene la enfermedad y hay gente que también rápidamente se pone en modo positivísimo. Y yo también digo, a ver, esto, hablando mal y pronto, es una putada en tu vida. ¿Hay que superarlo? Sí, pero de entrada a un paciente que se me ríe en el diagnóstico de un cáncer, digo, a ver por dónde va. Prefiero el que me llora en ese momento al que ríe muchísimo, porque a lo mejor no es porque no tenga la percepción de la gravedad, que eso es otra historia, sino porque desde luego que su vida puede cambiar en los siguientes meses, es algo que tiene que percibir sí o sí. Y si no lo ha hecho,
lo tiene que hacer. Con lo cual tampoco nos ha tocado la lotería y tampoco yo huyo de estos médicos que a veces se piensa que el oncólogo tiene que llegar con una sonrisa de oreja a oreja y a mí me parece que no es la mejor situación para un paciente que llega asustado a la consulta. Desde luego le tienes que dar confianza, pero desde luego posiblemente no le tienes que decir qué suerte que nos estamos viendo aquí. Y ahí emprendemos un camino. Y he elegido esta foto porque el camino, como veis, de entrada da muchas curvas y además es un camino que no sabemos por dónde va a ir. Y yo creo que ese es el gran problema de esta enfermedad, que de entrada sabemos, como comentaré después, que la incertidumbre puede ser un problema. Y esto lo estamos viendo ahora, lo ha comprendido la sociedad completamente con la llegada del coronavirus. Ahora mismo vivimos en la incertidumbre. No, ay, es que no sé si voy a veranear, ay, es que no sé si me he contagiado, ay, es que no sé si tengo que estar en cuarentena, ay, es que no sé si esta tos que tengo es coronavirus o es un catarro. Y esa incertidumbre, muchos de los que estáis escuchando esto, lo sentís muchísimo porque es la palabra que para mí es clave y es con la que tenemos que luchar, esa gran incertidumbre. Pero antes de la incertidumbre, creo que hay una cosa, este es un paciente, muchos pacientes nos han dejado regalos y yo los he aprovechado y lo he dicho en el libro, y Carles Capdevila nos dejó este regalo, se acabó la tontería. Es decir, aquí el día que te diagnostican un cáncer, el coche que no te funciona bien, el hijo que te ha suspendido en el cole, el marido que no recoge en casa, etcétera, el tío que te putea en el trabajo, se acaba el tema, porque eso pasa a un segundo plano. Y es un problema porque es curioso que tengamos que tener una bofetada de este calibre para darnos cuenta lo realmente importante que es la vida. Y ya hablaba de la incertidumbre y esta es una de las grandes vacunas, ahora que se habla tanto de la vacuna, que yo he querido hacer con el libro. La incertidumbre es lo que genera problema para el paciente. Si al paciente no le guías, si al paciente no le das la información correcta, pues la va a buscar, porque si no va a estar perdido. Y si va a estar perdido, se va a fiar más de lo que le dice el vecino del segundo que de lo que le dice el médico en la consulta. Con lo cual, la información debe ser adecuada. Y la palabra adecuada es muy importante porque no se trata que el paciente se haga catedrático de oncología, porque no toca. Si tú te vas a hacer una casa no tienes que saber de arquitectura para hablar con el arquitecto. Pues con el oncólogo o con el médico en general pasa lo mismo. El oncólogo sí que tiene que descender al nivel del paciente para darle la información correcta y aquí nos convertimos un poco en estos... somos desde luego bastante psicólogos porque cuando la gente se nos sienta al otro lado y viene el paciente o la paciente con la familia, con los amigos, pues muchas veces ya con esa primera radiografía, que es casi una radiografía, no una fotografía, sabemos perfectamente un poco por dónde van a ir los tiros. Pero insisto, este libro está hecho para luchar contra esa incertidumbre. Y otro de los puntos importantes es que mi consejo es que no caigáis en la conspiración del silencio y normalizar la situación. Normalizar la situación no significa hacer una rueda de prensa, pero contarlo a quien vosotros queráis contarlo. Os vais a quedar mucho más tranquilos, mucho más relajados que si lo ocultáis, porque si lo ocultáis, antes o después vais a ir generando una bola de nieve que va a ser un problema. ¿Esto significa que a todo el mundo? Pues no, porque si yo tengo una madre que tiene 95 años, pues hombre, pues a lo mejor la voy a dar un disgusto y no merece la pena. Pero sí a mi íntimo amigo, porque además ese amigo mío me va a ayudar. Y si no me ayuda, él va a sufrir. Y yo voy a sufrir y voy a perder la tontería de no contar y eso va a ser un problema porque ese amigo mío al final me voy a aislar como paciente. Y esto es fundamental. Buscar la figura del cuidador que realmente sea vuestro compañero en este viaje es fundamental. Otra cosa es que hay que dosificar las fuerzas. Llega el diagnóstico y dice, buah, esto me lo como yo, esto tal. Bueno, esto es un maratón y los maratones no se corren al sprint. Entonces hay que ir poco a poco, porque esto es una carrera larga. Y creo que este es un problema de los médicos también, que lo tenemos que decir. Porque si alguien me viene a la consulta y no le digo que los próximos 6 meses vamos a estar liados con tratamientos, pues lo que nos va a ocurrir es que
esa persona no va a tener la capacidad de saber cuándo realmente se está produciendo la enfermedad o qué le está ocurriendo o qué tratamientos lleva. O sea, los tempos de todo esto son muy importantes, pero ya digo que hay que ir paso a paso, partido a partido, como dice Simeone. Y una cosa que a mí me gusta es la política de pequeñas metas. Si yo ahora tengo que emprender un tratamiento oncológico, a lo mejor lo que me tengo que plantear es qué voy a hacer en Semana Santa, pero no tiene sentido que me esté planteando cómo voy a pasar las Navidades del año pasado, del año que viene, o sea, de este año. Pero realmente esto que parece lógico, la cabeza, cuando entramos en este colapso que supone psicológicamente la enfermedad, pues nos hace perder un poco el norte. Entonces, a lo mejor lo más importante de una persona, incluso con un cáncer muy avanzado, es llegar a la comunión de su hijo, que es en el mes de mayo, o es ver cómo su hijo que está estudiando una carrera la acaba y se coloca. Es decir, tenemos que buscar metas y sobre todo metas reales. Yo lo digo en el libro, todos queremos ser millonarios, pero no podemos decir mi meta es ser millonario mañana mismo. Tengo que ir poco a poco. Entonces, de alguna forma, esto es un poco lo que tenemos que buscar. Buscaos pequeños objetivos, porque cuando los cumpláis, os vais a sentir primero satisfechos, segundo robustos, porque vais a ver, daros cuenta que lo podéis haber cumplido, y tercero, os vais a plantear entonces otro objetivo. Vuestra vida va a tener otro paso más que dar. Evidentemente, cuando llega el diagnóstico, lo comentaba con Pilar estos días, pues empiezan las pruebas, resonancia, ahora tengo ganglios, ahora no tengo ganglios, ahora me han dicho que me pueden operar, pero ahora me dicen que no porque han visto una manchita no sé dónde, y empiezan las máquinas y empiezan, como dice Albert Joubel en uno de sus libros, el paciente se quita el reloj y pasa a ser una persona que no tiene hora. La hora pasa a ser parte del hospital, donde pasamos mucho tiempo y esto también es un problema que no nos damos cuenta. Eso sí, el sistema sanitario tiene que ser un poco más consciente de que no tenemos que echar más horas de las que debemos en un hospital. Pero lo cierto es que aquí nos sentimos un poco objetos, ¿no? O sea, estoy pendiente de pruebas, ahora me pinchan por aquí, ahora me pinchan por allá, y se me ha venido todo abajo y ya no tengo plan de vida, ¿no? Y este es un momento complejo en el momento de diagnóstico porque muchas veces no solo es el diagnóstico, sino también la incertidumbre, repito, la incertidumbre, ya veis que lo voy a nombrar muchas veces, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar después. Y una cosa importante es vivir la vida como una oportunidad. Y esto creo que es súper curativo y que a los pacientes les funciona un montón. Si queréis recibir información positiva de un paciente, ir a un paciente veterano, como digo yo, de estos que ya llevan tiempo y que os cuente si realmente merece la pena haber tenido un cáncer. Recuerdo una paciente, que además lo comento en el libro, que tenía un cáncer de pulmón, que estuvimos en tratamiento con ella, que finalmente falleció, venía desde La Rioja, me acuerdo perfectamente, y su marido, en una siguiente visita, me dijo, porque fijaos que muchos pacientes, muchos familiares de pacientes, incluso cuando fallece el familiar, nos vienen a ver por dar las gracias y también un poco por compartir esa parte del duelo que también es importante y que también es parte de todo el proceso. Pero lo que me dijo el marido de alguna forma era decir, este tiempo con la enfermedad ha sido, hemos vuelto a ser pareja, hemos vuelto a ser súper novios, hemos vuelto a recuperar cosas que antes la rutina nos había quitado. Y esto es lo que dice un poco también Sandra Ibarra, que seguro que la conocéis, con su fundación, que también hablaremos. El cáncer te está dando una segunda oportunidad. Si no te gustaba la vida que tenías antes del cáncer, cámbiala. Si te gustaba, lucha para que siga siendo igual. Es decir, tienes tú la sartén por el mango, no la enfermedad. Y esto es algo importante a tener en cuenta. Y antes comentaba a mi amigo Cipri que él ha escrito un libro que se llama El Networking del Corazón, porque ya digo que este libro es fruto de esta gente que Cipri presenta a unos y otros de su restaurante aquí en Alcobendas. Y una de las cosas que él comentaba en su libro era de la mierda sale el abono. Y es porque decía contaba la historia de amistad nuestra. La historia de amistad nuestra nace
de cuando Cipri tiene malo a su padre con un cáncer de pulmón, a su hermana con un cáncer de mama, y yo soy el que trata al padre con un cáncer de pulmón. Y le traté durante bastantes años y, bueno, pues nos hicimos amigos. Es decir, de una situación compleja salió una situación buena. Yo al mismo tiempo estaba en un momento que me separé, estaba en una situación complicada y Cipri casi me adoptó. Es decir, se pueden hacer ententes cordiales, se pueden hacer amistades, incluso de las más profundas, en momentos del cáncer. Entonces, vivir la oportunidad, porque ya digo que merece la pena. Y planifica tu vida, porque si no la planificas, es el cáncer quien te la va a planificar, o la mujer la que te la va a planificar, o el marido, o el padre, y tienes tú que seguir siendo el dueño de tu vida. Porque, esto lo dice Mariela Michelena en uno de los libros, el cáncer te permite ser un poco más egoísta. Utilízalo. Si tú eres el centro de atención, pide, porque si eres la típica ama de casa que has estado siempre trabajando, pensando en tus hijos, en tu marido, pues como digo yo muchas veces, vas a ser mujer objeto, no pasa nada. O sea, quiero decir, sé un poco egoísta. Eres tú quien manda. Y si tú mandas, empiezas a mandar también en la enfermedad. Con cierto sentido común, ¿se puede trabajar con cáncer? Claro que se puede trabajar. ¿Quieres dejar de trabajar porque estás colapsado, porque estás agotado, porque la quimioterapia no te sienta bien? Deja de trabajar. Pero puedes hacer un poco lo que tú quieras. Con la familia pasa igual. Normalízalo. Sigue con la familia adelante. Si jugabas al tenis antes, intenta seguir jugando. Pero ten sentido común. Una vez un paciente me preguntó, ¿puedo apuntarme al gimnasio? Y digo, sí, claro, evidentemente. Si usted suele hacer ejercicio, y me dice, no, yo es que no he ido nunca. Digo, no, entonces a lo mejor no es el mejor momento, pero mantén sentido común. Y ese sentido común, aplícalo, porque cuanto más normalices tu vida, más cercano vas a estar a la situación. Un punto importante, esto me diréis, Javier, esto es biología molecular, que no entiendo nada, y diré, vale, pero sí que tienes que entender que los tratamientos que se están haciendo son fruto de una investigación de los últimos casi 40 años y que el cáncer es una enfermedad genética. Y cuando dices genético, la gente dice, ah, entonces lo van a heredar mis hijos. No, el cáncer son genes de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, que se han alterado. Y nuestras células es mejor que el mejor microchip que se haya ideado. ¿Esto qué significa? Que están reguladas perfectamente para vivir un número exacto de días, para reproducirse un número de veces, para reponer un tejido que por lo que sea ante una herida ha habido un problema. Es una regulación perfecta y además tiene un sistema de control perfecto. Pero lo que ocurre es que en un momento dado algunos de esas flechas que veis se tuercen. Y se tuercen porque se altera algunos de esos genes. Y se producen células que ya no empiezan a responder. Por eso es tan difícil curar el cáncer. El coronavirus lo vamos a curar en breve, porque el coronavirus es un virus externo, es un agente externo, que el cuerpo lo va a reconocer y lo vamos a eliminar con vacunas. El cáncer no, porque son nuestras propias células, porque sabe dónde está la llave, porque sabe dónde está el cerrojo, porque sabe dónde está el guardia de seguridad, y esto es lo que representa esta imagen. Y esto es lo que estamos aprendiendo a modificar en situación positiva. También tenéis que saber que hay ahora un equipo multidisciplinar detrás de cada uno de vuestros tratamientos. Ahora esto ya no se concibe que el cirujano decide o que el oncólogo dice o que el médico digestivo opina. Esto es un equipo. Y cada cáncer, porque yo me imagino que la mayoría de nuestros pacientes están vistos en hospitales universitarios, que los hay a lo largo del país, son valorados por equipos. Y se llega a un diagnóstico y a la mejor opción de tratamiento. Pero detrás de la decisión de cáncer que te da el portavoz, el oncólogo, el cirujano, etcétera, ha habido un equipo colegiado que te ha dado la solución. Y los tratamientos, el pilar son tres. Dos
locales, que es la cirugía, y la radioterapia, que normalmente son curativos porque actúan localmente, sobre todo cuando los tumores tienen una afectación local, y la temida quimioterapia. Y ya os digo que estos tres en los próximos años van a seguir existiendo, y la quimioterapia también. Porque la quimioterapia es de los pocos tratamientos que es capaz, igual que la radioterapia, de eliminar esas células que son insurrectas, que son insumisas, que se han rebelado contra el propio organismo. Pero lo que sí que hemos aprendido, que más no es mejor. En los años 90, cuando yo me formé, decíamos, vamos a dar más quimioterapia a los pacientes. Entonces les forrábamos, teníamos que hacer un trasplante de médula. Eso sirve para algunas leucemias, pero hoy en día, para un cáncer como el cáncer de mama o el cáncer de colon, no tiene sentido dar más. Antes las cirugías de mama, hace muchos años, se quitaban todas las mujeres la mama porque cuanto más rebañemos, como decían los cirujanos, mejor. Eso no es así. La cirugía tiene que tener un concepto oncológico de seguridad y que quitamos el tumor, pero quitar más no es mejor. Y la radioterapia también ha crecido mucho con la nueva tecnología, con lo cual estos son los pilares del tratamiento, pero aparecen cosas nuevas, cosas que muchos y muchas de vosotras estaréis recibiendo, que son las terapias dirigidas. Por ejemplo, todas las mujeres que están en tratamiento, no todas, pero muchas en cáncer de mama, reciben tratamientos hormonales, que son terapias dirigidas contra esas células, en este caso del cáncer de mama, que son capaces de crecer cuando damos estrógenos. Y por eso hay que intentar poner fármacos que bloqueen esas hormonas. Pero luego han aparecido todavía más allá en otros tumores que no son tan sensibles a los tratamientos hormonales, que lógicamente son los típicos de los órganos sexuales, como puede ser la mama o el ovario en la mujer, o la próstata o el testículo en el hombre, que son lo que se llaman las terapias dirigidas. Y yo, para explicar las terapias dirigidas, no me voy a detener mucho, pero entenderlo como esta antena de una casa que recibe una señal que la transmite a los diferentes pisos. Si somos capaces, esto mismo es lo que hace la célula, si somos capaces de bloquear con anticuerpos monoclonales que están fuera, cuando mujeres recibís el Herceptin o el Pertuzumab o el Trastuzumab, pues todos estos lo que hacen es bloquear esta antena. Si yo pongo un paraguas a esta antena, la señal ya no llega. Si yo, en vez de bloquear la antena, bloqueo este punto, y esto es lo que se hace con las pastillas que llamamos TKIs, la señal ya no llega. Y esto lo que nos ha permitido es dar una terapia más dirigida. El problema es que en la mayoría de cánceres no hay una alteración diana, sino hay varias, con lo cual, sobre todo, estas dianas sirven para cánceres que específicamente tienen una diana relevante. Y la gran revolución es la inmunoterapia. El cáncer es capaz de, y esto lo estamos viendo también con el COVID, de alguna forma de engañar al sistema inmunológico, al sistema defensivo, y de alguna forma lo que hace es que las células tumorales no son reconocidas por esos mecanismos de defensa, por esos soldados que tenemos, y no son eliminadas. Hoy en día, a través de los nuevos anticuerpos, de nuevo, rompen este secuestro que hace la célula tumoral al linfocito, que es la célula, el soldado que nos está defendiendo, que esto ocurre, como digo, también con los virus, y entonces podemos atacar a la célula tumoral y eliminarla. La inmunoterapia y la terapia dirigida ha sido la gran revolución que ha dado lugar a lo que llamamos ahora la cronificación de muchos cánceres o la domesticación de muchos cánceres. ¿Tengo que vivir con cáncer? Sí. ¿Me voy a curar? No. ¿Me voy a morir? No, porque somos capaces de controlar la enfermedad, no sé si sine die, pero por lo menos durante muchos años. Con lo cual, esta es una gran noticia. ¿Tenemos que luchar todo lo posible? Sí. Tenemos que poner todo de nuestra parte. Pero no podemos, no sois héroes. Y esto es una cosa importante. Primero, nadie es superhéroe. Si tengo que llorar, lloro.
Si hoy no me apetece comer porque me encuentro mal después de la quimioterapia, pues tendré hoy que estar más a dieta. Si hoy me tengo que quedar sin ir a trabajar, me quedo, porque solo con nuestra voluntad no vamos a poder curar la enfermedad. La voluntad nos sirve muchísimo. Con la voluntad vamos a hacer maravillas, pero va a ser parte del tratamiento, pero no la única solución. Y esto es importante porque ahora hay muchas terapias que tratan de centrarse en si tú quieres, puedes. Yo tengo un paciente que, por ejemplo, ha dejado una terapia dirigida ahora porque ha decidido que el cáncer le viene de un trauma. Y esto es lo que entra dentro también del mundo este de la neuroinmunopsicoterapia. A ver, yo no estoy en contra de nada, pero yo lo que digo, que si habéis visto esas células tan sofisticadas, pues posiblemente es difícil que porque nos hayamos separado o porque hayamos tenido un trauma infantil nos llegue el cáncer. Si intentamos curar o pensar que vamos a curar el cáncer solo curando el trauma, estamos, yo creo, que en el mal camino. Que si curamos el trauma vamos a estar mejor, fenomenal, adelante. Todo lo que suma, positivo. Pero no nos centremos en que el paciente tiene la varita mágica de curarse. Porque si no, va a venir la frustración si las cosas no van bien. Y porque si no, todo el mundo poniendo una actitud positiva se curaría. Y por desgracia las cosas no son así. Las dietas. A ver, las dietas, esto da para varios libros y seguro que los tenéis, pero ya también os digo que las dietas hay que verlas también con ese sentido común. Es que ahora ya no como azúcar porque el cáncer se alimenta de azúcar. El cáncer, o sea, nuestro organismo tiene, no se sabe muy bien, pero se estima que casi 40 billones con B de células. ¿Vosotros os creéis que por tomaros un trozo de pastel eso va a ir a la célula tumoral directa? ¿Vosotros os creéis que por tomaros un solomillo un día vais a alimentar el cáncer? No. ¿Eso significa que tengo que tomar azúcar todos los días? ¿Que tengo que tomar carne roja 4 veces a la semana? Pues posiblemente no es la mejor dieta. Pero no busquéis tampoco en las dietas. En una reunión con pacientes me decía una mujer, me dijeron que la cúrcuma era muy buena y llevo 3 meses tomando cúrcuma en todo y ya odio la cúrcuma. Digo, pues evidentemente, no vayas, tomes la parte por el todo. Sigue dietas. Es como, ¿puedo tomar una copa de cava en Navidad? Claro, y mañana mismo. Ah, no, mañana no. ¿Y alguien se lo ha prohibido? No, yo mismo porque pensaba, bueno, ¿y por qué? ¿Alguien le ha dicho que por tomarse un día una cerveza va a tener un problema? Creo, no nos limitemos en cosa. Y lo que yo digo me gusta porque vosotros os llamáis rutinoterapia, pero rutinoterapia me gusta mucho porque es la rutina la que da la base del tratamiento del paciente oncológico. Pero lo que no da la rutina, lo que no da la terapia del tratamiento es convertir todo en terapia. Risoterapia, pues claro. Musicoterapia, pues claro. Es mejor reírse, es mejor ir a un hospital de día con música clásica que estar oyendo ruidos y malestar, etcétera. Las terapias sirven, pero no convirtamos todo en terapia. Es la vía normal realmente lo que funciona. ¿Y las terapias alternativas? Pues también dan para otro libro. Yo siempre digo que las terapias alternativas, que incluso se llaman pseudoterapias por GEPAC, que ha hecho un libro estupendo, que yo también lo menciono en el libro, yo no voy a entrar, simplemente lo único que voy a decir que los tratamientos oncológicos que vais a recibir en un hospital son tratamientos que han sido testados, que clínicamente están demostrados. Os puedo decir en mi experiencia que hemos visto análisis raros que no sabíamos explicar y luego ha habido pacientes que nos han dicho que se han tomado el hongo chino de no sé qué o el veneno del escarabajo de no sé dónde. A ver, yo creo que esto parte mucho de la desesperación. Y lo primero que hay que hacer, es tener claro que quien te está tratando es el adecuado. Si no lo estás, cámbiate. Pero no vayas a tratamientos que a lo mejor no están demostrados. Que no puede valer una acupuntura en un momento de dolor o de estrés, que no puede valer en un momento dado
un buen masaje, claro que vale. El Reiki, no sé si sirve, pero por lo menos estás demostrando que estás con una persona un tiempo. ¿Y esto el qué significa? ¿Que el Reiki te va a curar? No. Pero sí que significa que si tú aplicas un tratamiento oncológico convencional, cuando digo convencional, los que estamos poniendo en los hospitales españoles, que como digo, estamos al máximo en nivel, si luego quieres sumar con otras opciones, bienvenidas sean, pero que siempre sumen, que no vayan a alterar nuestros tratamientos. Y ya estoy acabando. Otro momento del libro importante es la ITV, como digo yo, la revisión. Porque cuando las cosas empiezan a ir bien, ya nos han operado, ya hemos pasado el tratamiento, ya vienen los miedos, o sea, hemos perdido el miedo ya y ya empezamos a recuperar nuestra vida y ahora viene el escáner de revisión, la visita al médico, la mamografía y estas ITV son duras y curiosamente son duras al principio, pero cuando un paciente lleva mucho tiempo ya en fase de curación, pues también se vuelven más duras porque se ha olvidado del hospital. Hay pacientes que vienen una vez al año y ese día les traen recuerdos que a veces son buenos, a veces son malos. Entonces las ITVs también tenemos que estar muy encima de ellas. Cuidado con abrir esos sobres, como dice Albert Espinosa, que esto en los hospitales públicos pasa menos porque es el sistema el que da, pero cuando hay ya sistemas informáticos y todo esto, ojo a ver informes que no se saben entender, que pueden intentar hacer las revisiones muy próximas a las visitas para no tener esos días de auténtica pesadilla de estar pensando si las cosas se han producido mal. Y también hay un capítulo para si las cosas no van bien. Y esto puede ocurrir en algunos pacientes. Hay algunos pacientes que cuando han leído el libro dicen, es que es muy duro ese capítulo, no lo leas. Cuando tú lees una guía de viaje, no te lees el capítulo de urgencias de si vas a Nueva York. Solo irás a urgencias si te has partido un pie porque te has resbalado en la calle o por si te has puesto malo. Pero ese capítulo es un capítulo para eso, para si las cosas no están funcionando. Mientras tanto, tenlo ahí, cuídalo. Y si lo quieres leer, ha habido algún paciente que me ha dicho, me ha dado hasta tranquilidad leerlo porque me ha dado la posibilidad de saber que se pueden hacer incluso cosas o que se puede vivir incluso en una fase donde sé que las cosas no han ido bien. Pero insisto, es un capítulo que tenía que estar en un manual, pero que tiene que estar para esa emergencia. Y seguro que aquí hay muchos veteranos, quizá los veteranos ya se van apuntando menos a estos webinars, pero del cáncer se sale y del cáncer además luego hay que aprender a vivir, porque luego hay muchos pacientes, esto pasa mucho a las mujeres con cáncer de mama que están en tratamiento hormonal, antes eran tratamientos de 5 años, ahora son de 10. Hay muchas mujeres que cuando la dejas de poner el tratamiento, que les ha sentado fatal, que les ha producido menopausia, no sé qué, de pronto te dice, ay, ahora ya no estoy protegida. O sea, este concepto de salir a la vida porque ya no tienes el cáncer, pues hablaba antes de Sandra Ibarra, que ha hecho lo que se llama una escuela de pacientes, de supervivientes de vida, porque realmente hay que retornar. Y es importante reivindicar el papel del paciente con cáncer, porque el paciente con cáncer se tiene que reincorporar al trabajo, se tiene que reincorporar a la vida. Tenemos que hacer que cuando es gente joven, esta gente pueda ser capacidad de ser fértil y poder tener hijos. Se tiene que dar ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que volver a vivir porque el cáncer ya está pasado. Y esto es algo muy importante y que hay que aprenderlo, porque mucha gente tarda mucho en aprenderlo, como digo. Por lo tanto, se vive la vida a pesar del cáncer, a pesar de esta enfermedad, y espero que el libro os guste, os ayude sobre todo, y ahora estaré encantado de poder comentar con vosotros en estos 10-15 minutos que nos quedan, el tiempo que queráis, por mí no hay problema, para que veáis, para que podamos cambiar impresiones y la información que vosotros queráis. Muchas gracias. Bueno, interesantísimo. De hecho, ha habido un montón de participación mientras hablabas y sí, totalmente sentido común y la portada es fantástica. Bueno, pues te voy a ir diciendo un poco comentarios. Hay una paciente que decía que ojalá médicos tuvieran tanta cercanía, tanta empatía como tú, que ella había tenido una mala experiencia, que por pedir cambiar de médico incluso pues medio la insultó la enfermera oncológica y que si hubiera más médicos como tú, la sanidad pública
pues no hubiera tenido que poner un sistema de humanización hace unos años de los que se habla, porque vais tan rápido que al final en una hora tenéis que ver a tantos pacientes, que desde luego este libro va a mejorar muchísimo esa necesidad de hablar de estos temas que acabas de decir. Y bueno, pues a María ya le has contestado tú. Lo mejor no es irte al doctor Google, es cambiarte de oncólogo. Y si quieres comentarle algo más a esta chica. Sí, a ver, yo creo que es importante también saber, yo creo que puede haber discrepancias en dos cosas, que es una cosa que yo comento en el libro, porque no tengas empatía con el médico. A ver, yo creo que soy del montón, soy especial, yo creo que soy, como muchos oncólogos hoy en día piensan, y yo estoy seguro que la mayoría de oncólogos del país intentan y dan lo máximo de sí. Lo que pasa es que luego es verdad que luego nos escudamos en tonterías como que no hay tiempo, y esto de la humanización que tú dices, calidad percibida. O sea, le estoy poniendo a un señor un tratamiento de 5.000 euros en ese momento en vena y el señor me protesta porque lleva hora y media esperando. Bueno, pues intentemos que no espere hora y media. O hacerle entender que el sistema va a poner esa mañana en un hospital como el mío La Paz, con más de 120 pacientes esta mañana en un hospital de día, pues a lo mejor se ha gastado medio millón de euros. Pero que entienda eso. Y a veces con un simple detalle, con que una sala de espera no esté bien, con que un comentario del médico no sea adecuado, estamos tirando por la borda un trabajo técnico muy importante. Pero es que esto no va solo de técnica, sino también va de personas. Entonces, por eso es importante buscar esa empatía, ¿no? Pero también es verdad, y yo también me he peleado con muchos pacientes, que también el oncólogo tiene que estar en su sitio cuando el paciente busca entrar en negociaciones que no son buenas. Es decir, si el tratamiento es este, no vale que sea el otro. O sea, yo te puedo poner el otro porque es tu decisión, pero yo no te voy a decir que ese sea mejor que el otro. O volviendo al tema que hablábamos de las terapias alternativas. No, es que yo me he ido a hacer homeopatía, entonces quería saber si usted, no mire usted, si es que yo no le digo si la homeopatía es buena o mala, lo que le digo es que yo no sé de homeopatía. Entonces yo no sé si esto que le han mandado es compatible con lo que yo estoy poniendo. Ya, pero usted, no, es que yo no se lo puedo decir. Entonces, hay momentos en los cuales también hay pacientes que en estas primeras fases, insisto, si el proceso de información no es adecuado, si el proceso diagnóstico no es adecuado, y a veces no lo es, a veces los sistemas, y ahora lo estamos viendo con el coronavirus, que lo estamos reclamando mucho, se están diagnosticando más tarde los casos, que esto es un problema gordo, porque esto es una realidad. Bueno, pues intentemos solucionar el asunto. Pero lo que no podemos es, de alguna forma, como yo digo en el libro, a mí me han llegado a pedir que falsificara el informe. Porque, hombre, pobre paciente, yo digo, hombre, como digo en el libro, usted no va al banco y dice que le pongan los números rojos en azul. Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, evidentemente, todos tenemos nuestro mal día, que eso puede pasar, hay que dar beneficio de la duda, pero si realmente no hay una buena conexión, yo lo que recomiendo a veces no es ni cambiar de hospital, sino cambiar pues de médico dentro de un equipo. Nosotros que tenemos equipos con varios oncólogos, pues hay veces que ocurre, ¿sabes? Que dices, oye, mira tú el caso de este paciente en consulta, que veo que tú tienes más conexión que yo. Bueno, pues ya está, y no pasa nada. Me gusta porque el rol activo en el paciente es fantástico. Como tú dices, hay que valorar que se están gastando, pues eso, 30.000 euros por cada uno de los tratamientos y que el tiempo es el que es. Y lo que yo siempre he oído es que los oncólogos estáis para curar, y es verdad que toda esta falta de información, el paciente sale y pues tendrá que ir a una nutricionista si quiere saber qué nutrición, o a la médico endocrina pedir hora, o a una persona especializada en fisioterapia o ejercicio físico oncológico para estar guiados, porque al final nosotros con rutinas o rutinoterapia es más bien lo que tú has dicho antes. Acuérdate de desocupar tu mente de problemas y ocúpala en pequeñas metas que sean cómo duermo mejor, y cómo hago para mantener mejor mi estado de salud con ejercicio físico. Y esas lagunas, a mí, bueno, muchas veces sí que me han dicho, oye, es que estoy para curar ahora mismo
Y es verdad que el oncólogo tiene su base en curar al enfermo, que el rol activo, pues lo que tú dices, que a veces se ponen a negociar, ¿cuál es? Oye, es que a mí los sofocos no me van y es que no quiero, ya, pero es que si no te provocamos una menopausia, pues no, puede Bueno, que aumentes el Ana, riesgo, ¿no? a ver, yo creo que estamos evidentemente para curar, ¿no? Pero evidentemente, o sea, simplemente si nos ponemos del lado de la paciente que tú dices, oye, pues mira, Ana, los sofocos son una faena, pero es que los sofocos se producen por lo que yo te he explicado de las hormonas, que eso está bloqueando las células que pueda haber o que haya habido de tu cáncer de mama que era sensible a las hormonas. Vamos a ver, pues intenta ver, no sé, es verdad que luego nos caen porque al final el oncólogo pasamos a ser el médico de cabecera en muchos casos de los pacientes y no somos dioses. Quiero decir, a mí por la semana pasada una paciente se había roto por la típica fractura pues de una vértebra por osteoporosis, porque la señora tenía, vamos, tiene 78 años y a ver cuándo la van a ver los neurocirujanos y los traumatólogos. Digo, pues nosotros hemos pedido la cita, pero no sabemos. Ha habido hay coronavirus, hay una nevada. O sea, nosotros no somos dioses para solucionar todo. Intentamos ayudar en lo máximo posible y hay muchos compañeros alrededor. Y ahora mismo, además, yo creo que se ha crecido muy bien. Antes yo te puedo decir que en los años 90, eh, pues, pues el oncólogo estaba muy solo porque, uff, ¿cómo le ibas a decir a un cardiólogo que viera a un paciente con un cáncer de pulmón avanzado porque tenía taquicardia? Qué tontería, si ese paciente no tenía solución y no sé qué. Y ahora tenemos unidades de cardiología, de dermatología, de reumatología, atendiendo a los pacientes oncológicos porque suponen un 30% de un hospital como La Paz. Y como los pacientes ya controlan la enfermedad, claro que hay que tratarles los problemas y los problemas están ahí y porque al final el problema ya no acaba siendo el cáncer, sino esa cirugía, esa quimioterapia que ha dejado hormigueos que al final son muy molestos para el paciente. Bueno, pues intentemos buscar soluciones, pero en muchos hospitales ya, ya hay esas soluciones, o sea, o por lo menos intentemos. Ahora, no somos dioses, no podemos quitar el dolor al 100% de golpe, pero sí que podemos quitar el 90% del dolor de un paciente seguramente. Entonces, quiero decir que hay que poner por cada lado un poquito de buena intención para llegar a eso. Pero de verdad que la mayoría de oncólogos españoles creo que están en una situación de poder ayudar bastante al paciente. Mira, nos comentan también, bueno, que si se puede volver a tener una vida normal después del cáncer, es una persona que está en una etapa ya que después de la quimio, que era lo peor, ahora con la radio es cuando más agotada se encuentra. Y decía que es que, bueno, pues si tú con tu experiencia ves que se recupera la vida anterior y si esa normalidad que has comentado se puede llegar menos las ITVs, como tú muy bien decías. Mm. Sí, o sea, yo a esta persona le diría que si está en un momento duro ahora mismo, que vea que al final del túnel hay luz, que se puede salir, que se puede mejorar. Mira, yo recuerdo uno de los pacientes que yo más quiero y que lo comento en el libro. Este paciente parecía Robinson Crusoe. Tuvo un cáncer de pulmón, hubo que ponerle quimio radio, venía famélico, no comía, estaba delgadísimo y tal. Y, y bueno, pues pasó, a los pocos meses fue mejorando, las cosas empezaron a ir bien y este hombre pues me dijo, "Buah, es que yo me había comprado un parapente y ya veo yo que no voy a usar un parapente y tal". Y pasaron como 6 o 7 años y luego le diagnosticamos y le tratamos de un cáncer de colon y este paciente ha sobrevivido a 2 cánceres. Y ahora es una persona completamente nueva y al cabo de 10 años le dije un día, Adolfo, ¿qué pasó con el parapente? ¿Lo vendiste y tal? Y me dice, sí, lo vendí porque ahora lo que tengo es un barco, ¿no? Entonces, yo a esta persona le diría que mire porque en el futuro hay un horizonte y un horizonte que posiblemente, pues a lo mejor no es igual que el que teníamos antes, pero puede ser igual de positivo. Entonces, es una vida diferente, pero es una vida. Y seguramente esta persona lo va a superar, está en un momento malo y mucho ánimo
y mucho control de todo, en el sentido de que, bueno, pues si estás cansado, pues tienes que estar vigilando un poco más la dieta, vigilando un poco más el ejercicio, pero no dejar de hacer ejercicio, porque esto es fundamental. Se ha visto que el ejercicio es fundamental incluso en pacientes recibiendo quimioterapia y radioterapia, porque de alguna forma también liberas endorfinas, también pues te cansas más y duermes mejor, pierdes también el rollo de que puedas llegar a la noche y a lo mejor estés dándole vueltas a la cabeza. O sea, intentar un poco hacer la vida lo más normal posible. Que diréis, oye Javier, es difícil, sí, es complicado, pero se puede. Yo veo muchos pacientes y se puede hacerlo. Entonces, y hay un futuro. Y la quimio es muy mala y la radio es muy mala, pero luego se sale. Entonces, hay que pensar en esa fase posterior que seguro que puede llegar, ¿no? Ahí, bueno, nos dice Tania que si solo atiendes a pacientes con cáncer de pulmón o también con cualquier otro cáncer. No, ahora mismo solo atiendo con cáncer de pulmón y esto, mira, esto como todo tiene su historia. Cuando yo acabé la residencia en La Paz en el año 95, bueno, pues en un momento dado me contrataron y me pusieron un equipo que veíamos cáncer de pulmón y cáncer digestivo. A medida que han ido pasando los años, como los cánceres han complicado tanto en cuanto a conocimiento, nos hemos ido, sobre todo en hospitales muy grandes, como los hospitales de Madrid, de Barcelona, de Valencia, pero incluso en sitios más pequeñitos ya se van especializando los diferentes oncólogos. Y ahora solo veo cáncer de pulmón por una cuestión de que en la cabeza no entra más. O sea, hay mucha información y ahora mismo tratar varios tumores es muy complicado. Estar al día de todo es muy complicado. Entonces, ahora mismo hay especialistas muy buenos de casi todo. Yo no creo que el especialista, según acabe la residencia, deba especializarse, que a veces las nuevas generaciones van un poco en ese rollo, ¿no? No, es que yo quiero tal. No, a ver, yo creo que hay que ver muchos pacientes, hacer mucha oncología, saber mucha medicina y luego ya empezarte a especializar. Es la filosofía que transmitimos a los residentes que se forman con nosotros, que de hecho, bueno, pues somos uno de los hospitales, bueno, somos el primer hospital de España en cuanto a elección MIR ahora mismo y posiblemente es por esta filosofía que mezcla ciencia y humanización, ¿no? En este sentido, ¿no? Dos preguntas más y ya no te quitamos más tiempo porque ya ha pasado justo una hora y estás muy, muy ocupado. A ver, bueno, pues la primera era que con el avance de la oncología tan maravilloso en los 10 últimos años, con la genética y todo lo que has comentado, por un lado avanza mucho la investigación y por otro lado seguimos creciendo en número de pacientes que aunque está, pues eso, cada año 200 y pico mil pacientes, sigue habiendo más cáncer. ¿Crees que las causas, o sea, que estamos haciendo cosas mal? Porque tú muy bien has comentado que existe el cáncer genético, que existe la epigenética, pero que también existe el azar porque hay gente que corre maratones y que su epigenética la tiene perfectamente cuidada, pero de repente despierta una mutación. Pero, ¿qué dirías ante esto de por qué seguimos viendo que el cáncer es una enfermedad que por un lado vamos ganando en las terapias diana y por otro lado sigue habiendo cada vez más gente que tiene cáncer, más gente joven además? Sí, bueno, yo creo que el cáncer es una enfermedad que, como he comentado, son nuestras células. Entonces, sobre todo, hombre, en gente joven se está diagnosticando, pero también es porque se va yendo, sobre todo el cáncer de mama o el cáncer de próstata o el cáncer de colon, ya tienen son tres tumores que tienen detección precoz. En breve el de pulmón también va a tener con el escáner de baja radiación. El cáncer de cuello de útero en las mujeres con la citología también. Es decir, podemos identificar el cáncer incluso años antes, vamos a mejorar mucho porque va a llegar lo que se llama la biopsia, ya ha llegado la biopsia líquida, que es identificar en sangre pues células tumorales o restos tumorales que nos digan que puede quedar restos del cáncer, pero es que en un futuro, posiblemente con un análisis de sangre, y en un futuro que no está muy lejano, podamos identificar si un paciente
va a desarrollar un cáncer en los próximos años. Con lo cual, eso nos va a marcar un poco también una detección precoz, realmente un screening precoz, no lo que hacemos ahora que es detectarlo en fases iniciales, ¿vale? O sea, si imaginamos, y esto no es ciencia ficción, que simplemente con una predicción podemos saber si una persona dentro de unos años va a tener un cáncer o no. Y luego el cáncer aparece porque no nos morimos de casi nada. Este año hemos tenido el problema, por desgracia, tan cruel del coronavirus con nuestros ancianos, pero es que realmente a medida que pasan los años, el cáncer empieza a aparecer sobre todo en la década de la gente a partir de los 55 o 60 años es cuando empieza a subir la incidencia. Y a partir de ahí, antes nos moríamos de infecciones, de problemas de corazón. Ahora mismo la enfermedad del anciano es cáncer y demencia, son los dos grandes problemas que hay. Entonces, al final, esto es un poco fruto de una degeneración de las células y posiblemente sabemos que un 30% de los cánceres son prevenibles. Si quitamos el tabaco, si hacemos ejercicio y aplicamos dieta mediterránea, y nos controlamos del sol en España, podríamos quitar hasta un 30%. Hay un objetivo en Europa que es tabaco cero para 2030. Pues ahora mismo la población española fumadora está en torno al 25-30% y parece imposible llegar a eso. Pero es que el cáncer de pulmón casi no existe. El 80%, 90% del cáncer de pulmón se produce en gente que ha fumado. Entonces, por eso tenemos medios, que posiblemente la contaminación, que posiblemente otros elementos carcinógenos que incluso no podemos conocer ahora puedan incidir, pues posiblemente. Pero yo soy optimista en el sentido de que vamos a curar muchos más cánceres iniciales, vamos a descubrirlos más, vamos a saber qué familias tienen mayor propensión al cáncer que otras, porque luego está, eh, al contrario, oiga, es que mi abuelo se murió de 95 y se murió fumando 2 paquetes de tabaco. Bueno, pues tu abuelo tendría una genética muy potente, pero como tú bien has dicho, por eso digo que tú puedes siempre. Yo he tenido un par de pacientes, uno por desgracia se murió en el mes de septiembre, de esos corredores de maratón que dices, este hombre no puede tener un cáncer y lo tuvo. Entonces al final es muy frustrante también si aplicas una rutina a tu vida de estricta de todo y aparece una enfermedad y dice, ¿y por qué yo? Era un poco lo que yo os comentaba. Bueno, pues porque a veces, por desgracia, el azar es así, ¿no? Bueno, ha sido una masterclass, una clase magistral, porque realmente has hecho un resumen perfecto. Bueno, tenemos como 30 espectadoras que dicen que hay que confiar ciegamente en el médico, que desde luego da gusto oír cómo se han visto reflejadas y alguien tan humano, que nos escuchen y nos enseñen a vivir mejor la enfermedad. Debería de ser algo, pues lógicamente, que tuvierais. Los oncólogos diagnostican a una paciente, toma este libro, léetelo, para que sea un poquito esa guía de viaje, esa incertidumbre, esas etapas por las que pasas, bueno, aminorar un poquito el shock inicial. Uh -huh. Y bueno, pues que todas han aprendido muchísimo, que desde luego, bueno, pues muchísimas gracias, felicidades, me ha encantado que sí, que se obtiene la madurez de golpe, que la salud mental es importante. Te estoy haciendo así como un popurrí porque ya sé que es muy tarde y No, que desde luego que les has dado muchas ganas de leer el libro y de conocer más este manual de supervivencia y esta guía para las pacientes que nos han podido escuchar hoy. pues muchas gracias, Ana. Para mí ha sido un placer y contar conmigo cuando queráis para cualquier cosa, porque estaré encantado, porque ya digo que esta fase también es curativa, o sea, es lo que te digo, o sea, estamos poniendo, se nos va la mano firmando tratamientos de 5.000 euros y luego nos olvidamos de que en un momento determinado, pues eso, llamas a un paciente o le preguntas por un familiar o lo que sea
y a lo mejor el paciente lo agradece mucho más, ¿no? Entonces esa parte ya digo que, bueno, yo sí que creo que el nivel de la oncología española es muy bueno, que hay muy buenos médicos, y no digo oncólogos, digo médicos, y que yo creo que la parte esta de la humanización es una realidad, porque no nos podemos escudar solo en la falta de tiempo. De hecho, pues el libro es una respuesta a la falta de tiempo. Oiga, si usted no tiene tiempo, pues leas un libro de estos, haga una aplicación, como te decía, que estamos trabajando también con aplicaciones de smartphone para poder que el paciente haga o sea, si necesita información, que la busque correctamente, que lea correctamente por internet, que de alguna forma, a mí no me gusta la palabra empoderar, porque aquí el poder no lo tiene ni uno ni otro, pero sí que el paciente sea un paciente bien informado, ¿no? Y entonces eso yo creo que es básico, fundamental. Un rol activo. Y también desde aquí queremos mandar a todas las enfermeras de enfermería oncológica que hacen una labor fundamental en muchas de estas dudas que hemos comentado hoy también. No, mira, nosotros, la enfermería en La Paz y yo me consta que en la mayoría de hospitales somos un binomio, ¿no? Porque normalmente el paciente cuando llega, si se pincha en los hospitales de día o si está esperando para empezar un tratamiento, nosotros tenemos consulta también pues, de enfermería oncológica y muchas veces la enfermera ya te da una primera visión, pero incluso ese auxiliar que está en el pasillo, yo he tenido un auxiliar durante muchísimos años, que es que era fantástica y que es que te decía, Javier, vamos a ver a este paciente que hoy le veo mala cara, que hoy tal, y es que acertaba, porque al final ellas al final pasan muchas horas también en hospital de día con los pacientes y a nosotros nos refuerza mucho la información. Hay veces que el paciente, que eso también hay que intentar que el médico pueda conseguirlo, el paciente tiene miedo a hablarle al médico porque si le dice algo negativo vamos a poder hurgar y a lo mejor es que es el cáncer que no está yendo bien, pero se lo dice a la enfermera. Entonces, ahí tener una buena relación entre el personal de enfermería y el personal médico es fundamental. Y en la mayoría de hospitales, mira, por ponerte un ejemplo, este lunes a mí me llamó una directora del hospital el domingo para decirme que se cancelaban todas las consultas en Madrid por el tema de la nieve, ¿no? Y el lunes en el hospital de día posiblemente en otros servicios también, pero nosotros dijimos no, los pacientes si pueden llegar a pesar de la nieve, teníamos como 100 tratamientos después de la Navidad y estaban 10 enfermeras, de las 18 que tenían que estar habían venido 10, o sea, y varios médicos, bueno, pues adelante. Quiero decir que hay una implicación completa en las unidades de oncología y somos todos uno en este sentido, ¿no? Pues desde aquí muchísimas gracias a todo el servicio que llevas, toda tu carrera asistencial, de investigación, toda la labor por los pacientes, a todos los pacientes bueno, que les has dado esa humanidad y ha sido un placer. Muchas gracias, Ana. Y al final, nuestro objetivo de vida es ver pacientes oncológicos, con lo cual nosotros y yo personalmente estoy encantado de poder hacerlo, ¿no? Bueno, qué bonita vocación y gracias a tu amigo que sigue ahí por habértela inyectado, ¿no? Por haberte inspirado. Pues sí, pues Muchas gracias a gracias. vosotros. Un placer. Gracias.